Entonces, ¿y cómo crecer? La sensibilidad nos habla de la capacidad de oír, de la capacidad de oler, de la capacidad de gustar, de la capacidad de tocar. O sea, la sensibilidad es obediencia, sumisión. Le dice Dios a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Heme aquí, Señor. Se le aparece Dios a Pablo en el camino a Saulo de Tarso, y Saulo se levanta y dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Le habla Dios al viejo Ananías allá en Damasco y le dice: ve a tal lugar, y Ananías dice: heme aquí, Señor. En estos hombres había sensibilidad y entendían que era Dios, aun cuando lo que le pedía parecía que iba en contra de su voluntad. Dios no le gustaban los holocaustos, menos que se sacrificara a los hijos. Y Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y sin pensarlo dos veces, Abraham agarra el camino al monte Moria, 3 días de camino, para sacrificarlo. Saulo, cuando no entendía ni quién era el que le hablaba, le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y cuando Dios le habla a Ananías a través de visión y le dice que vaya a ver a Saulo, el Señor, pero este hombre nos está persiguiendo, heme aquí, yo voy. Eso es sumisión, eso es sensibilidad, obediencia. Entonces, en esta mañana tú tienes que entender que más de una vez Dios te ha indicado algo, Dios te ha dicho algo, Dios te ha inquietado a hacer algo y no lo hemos hecho. Entonces, es falta de sensibilidad. Bien, encontramos a Felipe. La Biblia nos da su biografía, y entre ellos encontramos que lo llamaban el evangelista. Era uno de los 7 diáconos de la iglesia. Fue elegido para administrar las necesidades de las viudas judías de habla griega y a los pobres de la iglesia. El nombre de Felipe se encuentra a continuación del de Esteban. Felipe, dice la Biblia, que evangelizó Samaria, efectuando milagros, logrando la conversión de muchos y confundiendo al mago Simón. Felipe evangelizó a Azoto y a las ciudades de la región, hasta Cesarea, donde moraba cuando Pablo pasa por ahí por última vez para ir a Jerusalén. Este hombre, dice la Biblia, que tenía 4 hijas, las cuales eran vírgenes y eran profetisas. Esa es la corta biografía que Dios nos da, la Biblia nos da, sobre Felipe. Felipe está en medio de un gran avivamiento. Amén. En medio de una iglesia donde el poder de Dios se movía poderosamente, donde había gozo, donde había alegría, donde había comunión, donde había muchos hermanos. De momento el Señor le habla por medio de un ángel y dice: sal de aquí y vete por el camino que desciende a Gaza, el cual es desierto. Dios lo saca de en medio de la multitud y lo lleva a la soledad. Dios lo saca de la abundancia y lo lleva al desierto. Dios lo saca de la iglesia donde hay mensaje, donde hay cántico, donde hay adoración, y lo lleva a un lugar inhóspito donde no hay nada. Pero Felipe, con esa sensibilidad, comienza a caminar hacia donde Dios le dice, movido por el Espíritu.
De momento viene una limusina. Y en aquella limusina viene un personaje de alto rango. Por eso es que venía en limusina. Por eso es que venía en un carruaje. Y la Biblia dice que era un etíope. Y aparte de ser etíope, era eunuco. Déjeme hablarle un poquito acerca de este hombre. La Biblia dice que era un hombre de mucha autoridad y que venía de Etiopía. Etiopía estaba situada en la parte superior de Egipto. Los eunucos eran empleados generalmente para ocupar puestos de mucha confianza delante de los reyes. Esto era en el oriente y hasta cierto punto, hasta el día de hoy todavía se ocupan estas personas. Dice que era gobernador de la reina de Candace. Y por mucho tiempo yo me preguntaba, bueno, ¿se llamaría Candace? Entonces el marido cuando le llamaba le decía, Candy, Candy. Pero no era Candace el nombre de ella. Candace era el título que se le daba a las reinas en Egipto, como al faraón, como al César. Por eso se le llamaba de la familia real Candace. Y como prosélito de la fe judía, había venido a adorar a Jerusalén. Habiendo venido de tan lejos, no solo se había quedado para los días de fiesta, sino que había prolongado un poquito más su estancia en aquel lugar. Dice la Biblia que este hombre era eunuco. En el griego se traduce guardián de los lechos. El sentido propio es de chambelán. Aquí los chambelanes se ocupen para las quinceañeras. Yo creo que después de esto nadie va a querer ser chambelán. ¿Por qué? En el oriente los hombres que ejercían esta función habían sido castrados. Les cortaron sus genitales. Por eso se les llamaba guardianes de los lechos. Cuidaban a las doncellas, cuidaban a la reina, la aseaban, la bañaban, y para que no se fuera a propasar o decir que el diablo lo tentó, el faraón se encargaba de arreglar aquel asuntito y le metía tijera. Esos eran los chambelanes. ¿Habrá alguien que quiera ser chambelán? Según Josefo, el historiador, la castración no era permitida en el pueblo de Israel debido a la ley judía. En Deuteronomio dice, no habrá varón en la congregación de Israel, y darles especificaciones, que esté castrado o que tenga mayugado un testículo, ni siquiera, ni tampoco los animales. No obstante, dentro de algunos reinados, como en el de David, tenían esta clase de personajes. Me imagino que por la abundancia de esposas y, ¿cómo le llaman? Concubinas, pues me imagino que hasta Salomón también tenía estos oficiales que eran de mucha confianza. Y aunque los eunucos estaban legalmente excluidos de la congregación de Jehová, esto es en Deuteronomio 23:1, también los había habido dentro de algunos reinados, como les decía. Y este este etíope, después de su conversión, fue aceptado en el bautismo. Pudo ser bautizado. Era un adorador,
era un creyente y venía desde Etiopía a adorar todos los años.